En el programa de hoy conoceremos los temas que reflexionaron los obispos mexicanos en su reciente asamblea plenaria. Santo Padre recibe al líder de la Iglesia Anglicana y expresa que podrían ir juntos a Sudán del Sur. Ganadores de concurso audiovisual en Chile viajarán a Roma para encontrarse con el Papa Francisco. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Isabel Díaz Monsalve y hoy regresamos con toda la información de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros cerrando la semana. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa con noticias que nos llegan desde México, donde se encuentra nuestro corresponsal Diego López Colín. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde Casa Lago, sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lugar donde se lleva a cabo la 78ª Asamblea Plenaria de los Obispos. Del 11 al 15 de noviembre de 2019, 159 participantes, entre arzobispos, obispos, administradores diocesanos de México y sus secretarios ejecutivos de comisiones episcopales, reflexionaron estos días sobre los graves desafíos de nuestra Iglesia en México, mirando e interpretando nuestra realidad con ojos y corazón de pastores, orientados por el Proyecto Global de Pastoral. Esta asamblea estuvo dividida en 3 momentos importantes de diálogo y discernimiento. El primero tuvo que ver con el querigmático místico, es decir, mirar a nuestra Iglesia en torno a una situación actual de nuestra catequesis y de la transmisión de la fe. En segundo término, reconoció en el desafío comunitario sinodal la necesidad de ser una Iglesia en salida, consciente de la misión que el Señor nos ha encomendado. Y por último, hablaron sobre el desafío ético-moral, el cual requiere estructurar a la luz del Espíritu si la Iglesia en México ha sabido ser fermento que trastoca los valores humanos de la sociedad en la que está inserta. Igualmente se trataron las emergencias pastorales como los migrantes, los jóvenes, los sacerdotes y la protección a menores. Además, se abordaron otras preocupaciones importantes como la construcción de paz, la libertad religiosa, la reconstrucción del CELAM y el recién concluido Sínodo Panamazónico. En otras noticias quiero contarles que en un hecho sin precedentes, la Iglesia Católica, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional, se unieron a favor de los migrantes. A través de un comunicado se dio a conocer la apertura de un albergue de migrantes en Coatzacoalcos, Veracruz, que contará con la capacidad para 100 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El objetivo principal del albergue es atender las necesidades de alojamiento seguro y digno que requieren las personas que transitan por esta ruta o soliciten asilo en México. El padre Joel Irieta Manguilla, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana en Coatzacoalcos, recalcó la importancia de esta unión y agradeció el apoyo de las agencias internacionales y humanitarias con el que dijo se ha podido atender a cientos de migrantes y refugiados que llegan a México forzados por la violencia. Tan solo en 2019 se han recibido más de 4.400 solicitudes de asilo en Veracruz, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para finalizar, quiero contarles que para celebrar los 500 años de evangelización en México, la Iglesia desarrolló una memoria que servirá para entender la historia de México y de nuestra fe. En marco de los 500 años de evangelización en México, la Secretaria General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través del propio Departamento de Historia y Arte, publicó el libro Quadripartita Terrarum Orbe, en el que colaboraron destacados historiadores de todo el país y extranjeros. Dicho libro destaca los aspectos más positivos y constructivos que ha hecho la Iglesia Católica desde los inicios de la evangelización en territorio mexicano. Dicha obra es un esfuerzo de remembranza, difusión y exaltación del vasto legado que ha dejado la Iglesia, compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio, concretizado en numerosos aspectos como la salud, la economía, el arte, la educación y el acompañamiento a pueblos y comunidades, entre muchos otros. Amigos, esta es toda la información que tengo desde el Estado de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Bueno, vemos cómo los obispos y la Iglesia en general tiene que responder a las necesidades de cada nación, de cada pueblo, de cada persona que lo necesita. Esa es una de las misiones también de la Iglesia y es por eso que los obispos en conferencia episcopal, cuando se reúnen, toman temáticas y hablan acerca de problemáticas y de la realidad nacional. No pueden ser ajenos a eso. Es por esto que también los obispos mexicanos vemos cómo a raíz de su reunión pues surge el crear una nueva casa para los migrantes. Sabemos que la realidad migratoria en México es complicada y es por eso que ellos pues buscan alternativas para solucionar asistencialmente, acoger a las personas que lo necesitan, pero también pues obviamente de una manera espiritual, que es lo más importante también para las necesidades de todos los fieles y de todas las personas que llegan a México. Como dices, Isabel, las necesidades materiales son tan grandes que uno podría desgastarse simplemente en socorrerlas, pero entonces no estaría cumpliendo con la misión de la Iglesia. Jesucristo aprovecha que los seres humanos experimentamos esas situaciones
situaciones de necesidad para que nos abramos a Dios y encontremos en Él nuestra seguridad. Y es ahí que se encuadra la labor asistencial de la Iglesia. Una ocasión para, en esa experiencia de fragilidad, poder llevar a las personas a buscar su seguridad en Dios. Por otro lado, el Papa Francisco se reunió con los miembros de una universidad y los animó a salir al encuentro del hermano. Escuchemos. En una audiencia con los miembros de la comunidad académica del Instituto Sofía dello Piano en Roma, el Papa Francisco hizo referencia al proyecto Pacto Educativo Global que viene realizando esta comunidad académica y señaló que la inspiración del carisma de unidad con el que nació esta universidad es un punto de referencia importante en su preparación y desarrollo. En ese sentido, el pontífice los exhortó a reflexionar sobre 3 palabras importantes: sabiduría, pacto y salida. La sapienza è infatti la luce del volto di Dio. En efecto, la sabiduría es la luz del rostro de Dios que ilumina el rostro del hombre, su misterio, sus preguntas, sus sufrimientos, su destino. Ma la sua luce illumina tutti gli uomini. Asimismo, el Santo Padre mencionó que de la sabiduría deriva la palabra pacto, que es clave para la creación e historia, como se enseña en la palabra de Dios cuando se hizo un pacto entre generaciones o la alianza entre los pueblos y las culturas. Por ello aseguró que actualmente es una tarea prioritaria educar a los hombres para que vivan esta alianza. Todo está en relación con todo. Ha sido creado para ser un icono vivo de Dios, que es la Trinidad de amor. ¿Qué Trinidad de amor? Finalmente, el Santo Padre habló de la salida y mencionó que es un punto importante que se debe poner en marcha, ya que solo saliendo, aseguró, se encuentra el rostro concreto de los hermanos y hermanas, que es el rostro de Dios. En otros ámbitos, el Santo Padre recibió al líder de la Iglesia Anglicana y acordaron viajar juntos a Sudán del Sur si se lograba alcanzar una situación especial. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco recibió por 6ª vez en el Vaticano al líder de la Iglesia Anglicana y arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien acudió para presentar al nuevo director del Centro Anglicano de Roma, arzobispo Ian Ernest, representante de la Comunión Anglicana ante la Santa Sede. En el encuentro, el Santo Padre y la máxima autoridad espiritual de la Iglesia Anglicana dialogaron sobre la condición de los cristianos en el mundo y algunas situaciones de crisis internacional, en particular la dolorosa realidad que atraviesa Sudán del Sur, país afectado por un grave conflicto interno en África. Al finalizar la reunión, ambos líderes acordaron que si la situación política en dicho país permite construir un gobierno transitorio en los próximos 100 días, ambos líderes religiosos podrían viajar juntos en una visita especial a este país azotado por el conflicto y la hambruna. La tensión hacia Sudán del Sur ha sido expresada por los dos representantes en diversas ocasiones. Y es que el pasado domingo 10 de noviembre, luego del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa manifestó su deseo de visitar el Estado africano en 2020, aunque no precisó una fecha. Nos enlazamos inmediatamente con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez, quien nos tiene información de las actividades del Papa. Adelante, Miguel. Hola Eddie, hola Isabel, ¿cómo están? El Papa Francisco nombró ayer al sacerdote jesuita Juan Antonio Guerrero Alves nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía en sustitución del cardenal Pell, condenado por abusos sexuales. El sacerdote español Juan Antonio Guerrero Alves desempeñará su nuevo cargo a partir del mes de enero de 2020. Por otro lado, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes en el Congreso sobre la promoción digital de la dignidad de la infancia y ante ellos pidió a las empresas tecnológicas un mayor esfuerzo en la lucha y en la prevención de los delitos de abusos y explotación de menores en Internet. El pontífice insistió en su discurso en que las empresas tecnológicas no se pueden limitar a poner en el mercado los avances en tecnología que logran desarrollar y desentenderse de los malos usos que se les pueda dar a esas nuevas tecnologías que ofrecen. Por ello, pidió a estas empresas que asuman su responsabilidad y que se impliquen en la búsqueda de medidas eficaces para la protección de los menores en los entornos digitales.
De momento esto es todo desde el Vaticano. En los próximos días seguiremos muy de cerca los últimos preparativos del viaje a Tailandia y Japón que el Papa Francisco emprenderá del 19 al 26 de noviembre. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y en otras noticias les contamos que en Chile la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Santiago anunciaron a los ganadores del concurso audiovisual titulado Juntos con el Papa, Transformemos el Mundo, quienes recibirán como premio un viaje a Roma y conocerán ahí al Santo Padre en persona. Hace unos días se realizó en Chile la premiación de los 3 ganadores del concurso audiovisual titulado Juntos con el Papa, Transformaremos el Mundo. Este evento estuvo organizado por la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Santiago. Según se dio a conocer, el concurso se lanzó el pasado viernes 28 de junio y consistía en que los participantes graben un video con el celular contando historias de solidaridad, ecología, familia, fe o fraternidad en el contexto de la campaña del Óbolo de San Pedro. Al cierre del concurso, participaron más de 133 videos, divididos en 3 categorías según rango de edad. La primera en ganar fue Matilda González Barrales, de la parroquia San Diego de Alcalá, de Cochalí, en la categoría de 6 a 10 años. Que era un sueño para mí ganar en este concurso para conocer al Papa. En la segunda categoría, de 11 a 15 años, ganó el primer lugar Jesús Fernández Fuentes, quien participó en representación del Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno de la Fundación Belén Educa. Una felicidad muy grande porque fue mi sueño ganar este concurso y felicitaciones a la chiquilla porque ganaron. Más adelante, Paulina Contreras González, representando a la Pastoral Juvenil de Punta Arenas, se llevó el primer puesto en la categoría de 16 a 20 años. Ella viajó desde el extremo sur del país para participar de este concurso. Finalmente, todos los ganadores viajarán con alguno de sus padres a Roma durante una semana y serán felicitados por el Santo Padre en el Vaticano. Sería una sensación muy emotiva y muy cercana y además un encuentro con Cristo aún más cercano e íntimo. Una buena noticia que nos llega desde Chile, donde pues por estos días hemos estado informando acerca de la difícil situación que se vive, la crisis que se vive en este país, pues nos alientan estas noticias buenas para estos jóvenes que se encontrarán con el Papa Francisco en Roma y que esperamos que este pueda ser un encuentro de mucha alegría, de mucha renovación y ánimo en su trabajo y en su compromiso evangélico. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos un análisis de la reciente cumbre de Nairobi. Y obispos de Estados Unidos abordan esfuerzos para ayudar a católicos hispanos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y ahora damos pase a nuestro director Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en nuestros estudios con un importante análisis de la reciente cumbre de Nairobi. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez, el director de información para EWTN en español. El día de ayer, el jueves, concluyó una cumbre catastrófica que, gracias a Dios y a la organización de instituciones pro vida, impidieron que las Naciones Unidas pasaran una norma según la cual todos los países del mundo hubieran estado obligados a legalizar el aborto. Estoy hablando de la cumbre de población que se realizó en Nairobi, Kenia, desde el lunes hasta el jueves pasado, en donde la Organización de Población de las Naciones Unidas había creado una agenda tan dirigida a legalizar y forzar el aborto sobre nuestras naciones, que incluso la Santa Sede decidió no participar del evento. Gracias a Dios, los pueblos africanos, distintas organizaciones providas africanas, protestaron durante todos estos eventos y finalmente las organizaciones providas lograron un consenso de 10 naciones, desde Estados Unidos, Brasil, Polonia, Hungría, Uganda y otras naciones de África y de Europa, para publicar un documento de protesta
que sirvió para frenar este esfuerzo para tratar de imponer el aborto desde las Naciones Unidas. 25 años atrás, en la cumbre del Cairo, donde el entonces San Juan Pablo II era el pontífice y envió como representante de la Santa Sede nada menos que a su director de información, a don Joaquín Navarro Valls, gracias a la presión de los países pro vida, se llegó a un consenso de que el aborto iba a ser elogiado, todo lo que quieran por los antivida, pero no se iba a imponer internacionalmente. Ese fue el objetivo, en cambio, 25 años después, esta semana que acaba de pasar, en la cumbre de Nairobi. Dos lecciones importantes de por qué me parece importante traer esto a su atención. Número uno, existe un esfuerzo internacional para forzar a que nuestros países legalicen el aborto desde arriba, con prepotencia a la fuerza y en contra de la voluntad popular. Número dos, los pro vida, aunque nuestras naciones den vergüenza, me siento avergonzado de que Perú no se haya sumado a esas 10 naciones, y supongo que muchos de ustedes en distintos países de América Latina también les da vergüenza de que su país no se haya sumado a estas 10 naciones, pero los pro vida podemos empujar si es que estamos atentos e informados. Y porque tenemos que estar informados, los dejo en compañía de EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro. Por otra parte, les contamos que durante la reciente Asamblea Plenaria de Obispos de Estados Unidos, los prelados abordaron esfuerzos para ayudar a los católicos hispanos en el país. Veamos. En el marco de la reunión anual de otoño de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en Baltimore, Maryland, los prelados aprobaron una serie de acciones para promover la evangelización de los católicos hispanos en el país. Durante una de las sesiones de la Asamblea, los obispos discutieron sobre las conclusiones del quinto encuentro de 2018, una reunión nacional de más de 3.000 líderes católicos hispanos en los Estados Unidos, y abordaron algunos de los resultados de este congreso como un plan para el futuro de la Iglesia de este país. Asimismo, se aprobó la nueva edición del programa para la formación de los seminaristas, una nueva traducción de la Orden de Iniciación Cristiana para adultos y de himnos latinos para la liturgia de las horas. Por otro lado, un tema clave en gran parte de la discusión fue la educación católica, ya que el costo de esta fue mencionado por los prelados como un obstáculo significativo para los esfuerzos de la Iglesia de brindar un ambiente propicio para los católicos hispanos a nivel pastoral. Por su parte, el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, pidió impulsar la integración de los niños católicos de origen hispano y sus familias en la vida parroquial local. Qué bueno escuchar que es una prioridad para los obispos estadounidenses evangelizar a ese pueblo hispano que tiene raíces católicas que deben ser nutridas y cuidadas sobre todo por los pastores. También se discutió, fue un tema que se fue muy comentado en las redes sociales, sobre todo en las redes pro vida, el voto que hubo sobre esta instrucción para las próximas elecciones, en las que algunos obispos sugerían que no se le diera tanta importancia al aborto, que se dijera, que se eliminara el término preeminente causa pro vida en el país. La mayoría de obispos han decidido mantener y renovar esa importante instrucción con respecto a las elecciones en las que hay muchos temas que son importantes, pero el más fundamental es el derecho a vivir, y sobre esto la Conferencia Episcopal debe ser clara para iluminar la conciencia de los votantes. Y ahora les contamos que el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, o Santuario del Cerrito, como es conocido popularmente en Montevideo, Uruguay, celebrará en unos días sus 100 años de fundación. Y para contarnos cómo se llevarán a cabo las festividades para conmemorar esta fecha tan importante en el país, está conectado con nosotros vía Skype el padre Juan Silveira, vicario judicial de la Arquidiócesis de Montevideo y párroco del Santuario Sagrado Corazón de Jesús. Padre Silveira, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias, un gusto estar unidos, compartiendo, ¿verdad?, esto que es alegría de toda la iglesia uruguaya, de la iglesia particularmente de Montevideo, por la significatividad que tiene el santuario que celebra sus 100 años en el contexto de desarrollo de la iglesia en el Uruguay y en el hito histórico que significó la salida, la separación de la iglesia con el Estado.
Esta es como la materialización de la reafirmación de la identidad, ¿verdad?, católica de un Uruguay que nació con la Iglesia, nació, ¿verdad?, desde la matriz católica cristiana, y que, bueno, conoció un derroteo histórico que luego llevó a esa separación y esta reafirmación de la identidad católica a través del santuario que ahora cumple sus 100 años. Padre, y cuéntenos un poco cuáles son las celebraciones o las festividades, las actividades que realizarán por estos días de celebración. Sí, muchas que han comenzado ya, ¿verdad?, en el año. Vamos ahora como llegando al fin a los festejos más importantes, digamos, que los pusimos en 3 niveles como para poder abarcar el conjunto de lo que el santuario significa. Una festividad popular que quiere ser abierta para que todos los que se sienten también identificados con el santuario, que es icónico en la ciudad de Montevideo, puedan compartirlo, y por tanto va a haber una celebración abierta de fiesta popular, digamos, en la explanada del santuario, y que vamos a disfrutar por 4 horas con toda la familia, los chicos, los jóvenes y la gente del barrio y más allá. Luego tendremos una parte que quiere como asumir y dar una visión de la historia que el santuario representa en el desarrollo de la Iglesia uruguaya. Y eso va a ser el martes 19, ¿verdad? La primera fiesta, la abierta, es el 16, el sábado 16. Y el 19, ¿verdad?, va a ser esta conferencia histórica a cargo del doctor Gabriel González, presbítero, que ha estudiado muy bien, ¿verdad?, todo el desarrollo histórico en ese tiempo. Y finalmente el 23, el sábado posterior, será la consagración, o sea, la dedicación del templo, la consagración del altar, que es reliquia de San Juan Pablo II, el altar que San Juan Pablo II usó cuando hizo su primera visita a Uruguay y celebró la misa en la llamada Tres Cruces, allí la misa campal. Padre Juan Silveira. Esos son como los 3 momentos importantes. Padre Juan Silveira, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias, y las personas que de pronto quieran recordar estas fechas, recuérdenos de pronto si están en una página web o en redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Están en redes sociales, por supuesto, están en la página del Santuario de la Ciudad del Sagrado Corazón, están allí en la página, está en ICM también de la Iglesia de Montevideo, así que tiene una difusión amplia. El agradecido soy yo. Gracias, porque en la oración estamos todos unidos también para que este centenario reavive nuestra llama, ¿verdad?, de amor por la Eucaristía. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. En otras informaciones, el Vaticano confirmó su confianza en la justicia australiana con motivo de la decisión del Tribunal Superior Australiano de escuchar la apelación del cardenal George Pell, quien fue sentenciado el pasado 13 de marzo a 6 años de cárcel por cometer abusos sexuales a 2 menores en 1996. A través de un comunicado difundido el 13 de noviembre, el Vaticano confirmó su confianza en la justicia australiana con motivo de la decisión del Tribunal Superior de escuchar la apelación del cardenal George Pell, quien fue sentenciado el pasado 13 de marzo a 6 años de cárcel por cometer abusos sexuales a 2 menores en 1996. Asimismo, en el mensaje, la Santa Sede reafirmó su cercanía a todos los que han sufrido abusos por parte de miembros del clero. Como se recuerda, el cardenal Pell, que fue prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, siempre defendió su inocencia. Sin embargo, el tribunal que lo juzgó lo encontró culpable el 11 de diciembre de 2018 de las acusaciones de abusos que se habrían cometido después de una misa cuando era arzobispo de Melbourne. Posteriormente, se presentó una primera apelación ante el Tribunal de Victoria, que fue rechazada el pasado 21 de agosto. Ahora, una segunda apelación ante el Tribunal Superior es la última opción que tiene el cardenal de defender su inocencia. Según la acusación, el entonces arzobispo Pell habría cometido los abusos sexuales cuando estaba totalmente vestido con su atuendo de misa, algo que para la defensa es una acción físicamente imposible de producirse. Cabe señalar que con motivo de esta nueva apelación, la Arquidiócesis de Sydney difundió una declaración del arzobispo, Monseñor Anthony Fisher, en la que recuerda que el cardenal siempre ha mantenido su inocencia y señala que la división del tribunal, al emitir una sentencia, refleja una división existente dentro del jurado, los analistas jurídicos y la comunidad.
La instancia suprema de apelaciones en Australia reconoce el mérito de la apelación del cardenal Pell, considerando que en la anterior instancia hubo una decisión dividida, un fallo dividido entre los jueces sobre cómo se procedió en el juicio contra el cardenal Pell. Esperemos que se aplique el mejor criterio judicial jurídico y se llegue a una resolución que respete la verdad de los hechos. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos encuentran en las redes sociales, así como también nos pueden encontrar en YouTube de EWTN Noticias, EWTN en español. Ahí pueden ver todo nuestro noticiero completo. Tengan un lindo fin de semana y hasta el lunes con EWTN Noticias.